Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Hola, ¿cómo están todos? Un saludo. Me da mucha alegría poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y siempre mi oración es que esa palabra pueda quedar sembrada en nuestro corazón y que pueda dar fruto en una transformación de nuestra vida, que podamos transmitir esa vida en la vida de nuestros discípulos. Así que bienvenidos y les mandamos un abrazo y preparemos nuestro corazón para recibir la palabra. Esta semana la historia está en Marcos capítulo 5, del 25 al 34. San Marcos 5, del 25 al 34. Voy a dar lectura. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y el tema para esta semana es la fe que obra a nuestro favor. La fe que obra, que mueve la mano de Dios a nuestro favor. La sanidad de esa mujer está entretejida. Realmente la historia es una historia de dos historias que están mezcladas, ¿verdad? Habla de dos mujeres, esta mujer mayor y una muchachita. Esta mujer del flujo de sangre tenía 12 años enferma y la muchachita que estaba agonizando tenía 12 años de edad. Entonces la historia está entretejida. Esta semana vamos a estudiar la historia de la mujer del flujo de sangre y la próxima semana vamos a estudiar la resurrección de la niña de 12 años.
pero es importante que entiendan que ambas están entretejidas, ¿verdad? Y la sanidad que esta mujer recibió está directamente relacionada a su fe. Y lo digo porque Jesús mismo lo reconoció y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. O sea, Jesús fue claro y dijo: mira, la fe que tú tienes hizo posible el milagro. El tipo de fe que tú tienes activó el poder de Dios y recibiste tu sanidad. Entonces, hoy vamos a aprender lecciones importantes sobre la fe que esa mujer tenía y que hizo que la mano de Dios, que el poder de Dios se desatara a su favor. Por eso el tema es la fe que obra a nuestro favor. Lo primero que quiero compartir está en los versículos 25 y 26. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. La fe verdadera trasciende las circunstancias, nuestra circunstancia terrenal. Quiero que escuche con atención lo que le estoy compartiendo. La fe verdadera trasciende las circunstancias terrenales. Es decir, la fe verdadera no puede estar basada en las circunstancias que te rodean. Si tú quieres basar tu fe en las circunstancias, esa no es una fe verdadera, ¿verdad? Si tú al abrir tu cartera ves que hay dinero y dices: tengo fe, eso no es fe, porque estás mirando que hay dinero en tu cartera. Pero si tú ni a cartera llegas, ¿verdad? Si tú no tienes absolutamente nada, entonces ahí se vería. La fe verdadera trasciende nuestras circunstancias terrenales. La fe verdadera no está basada en nuestras circunstancias, no está basada en lo que nos rodea o lo que estamos viviendo. Y dice que esta mujer tenía 12 años que padecía flujo de sangre. Y la primera palabra que quiero destacar es la palabra padecer. Quiere decir que ella estaba sufriendo. No era un sangrado común, no era algo como una menstruación. Bueno, aunque he oído que algunas mujeres sufren mucho durante la menstruación. Pero bueno, ella, ese sangrado le causaba un sufrimiento muy grande. Y el sufrimiento que ella padecía, recuerden que eran 12 años de enfermedad, 12 años padeciendo, 12 años sufriendo, 12 años siendo atormentada por este sangrado. Y el sufrimiento no solo era un sufrimiento físico de su cuerpo físico, el sufrimiento que ella tenía, además de lo físico, era el sufrimiento emocional y espiritual. Porque en Levíticos capítulo 15, del 25 al 30, quiero leer esa porción de la palabra. Levíticos 15, del 25 al 30, dice así, escuche: cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Y cuando ella sane de su flujo, deberá esperar 7 días para el rito de su purificación. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los llevará a la entrada de la tienda de reunión, donde se los entregará al sacerdote, quien ofrecerá una como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por ella a causa de su flujo. Entonces, había una ley donde la mujer que tenía flujo de sangre quedaba impura. Si ella se acostaba en una cama, esa cama quedaba impura,
no físicamente, no solo físicamente, sino espiritualmente, ceremonialmente. Si ella tomaba un vaso, ese vaso, para hacerle claro, es como cuando la pandemia de COVID, ¿verdad? Que si tú tomabas un vaso, que si tú agarrabas una cuchara, que si tú usabas algún objeto, alguna cama, alguna camisa, pues quedaba contaminado. Y ya no se quería tocar las personas sanas, no, porque temor a contagiarse. Entonces, 12 años ella había estado así. Imagínense, ella está en cuarentena durante 12 años. Quiero que piense lo que le estoy diciendo. Nosotros vivimos una cuarentena casi de 10 meses, pero ella estuvo 12 años en cuarentena. Es decir, si ella abrazaba a su esposo o si ella abrazaba a sus hijos, ceremonialmente los contaminaba. Y ellos tenían que ponerse en purificación durante varias horas hasta poder quedar limpios. Entonces, me imagino que para ella ya no era fácil abrazar a su esposo o que la abrazaran o que sus hijos se le sentaran en la pierna o que ella abrazara a sus hijos, le diera un beso. Entonces, por eso le decía que su sufrimiento de ella no solo era un sufrimiento físico, del dolor, del tormento físico, sino también que ella no podía llevar una vida normal. Ella no podía salir a la calle, ella no podía ir a comprar al mercado, ella no podía... si preparaba la comida, o sea, piense eso, si ella preparaba la comida, entonces todos los trastes, todos los vasos, todo el sartén, todo lo que ella tocara se contaminaba. Entonces ella estaba como en cuarentena, 12 años en cuarentena. Imagínese la soledad, imagínese el dolor, el sufrimiento que ella tenía, que ella deseaba estar con su familia, que ella deseaba abrazar a sus hijos, que ella deseaba convivir con las personas y no podía hacerlo porque estaba en cuarentena ceremonial. Entonces el sufrimiento de ella dice que ella había padecido. Entonces piense que ese padecimiento no solo era por la enfermedad, sino por el impacto sobre sus relaciones familiares, sobre su vida. Toda su vida fue afectada 12 años por esa enfermedad. Además dice que era un flujo de sangre y la palabra flujo quiere decir correr a borbotones. O sea, no era un sangrado leve, sino era borbotones, eran como coágulos de sangre que salían y obviamente eso minaba su salud. ¿Cuánto había sufrido? Imagino que ella era una mujer débil, de constitución débil, de tanta sangre. Era un milagro que no hubiera muerto en esos 12 años de padecer ese sangrado tan intenso. Entonces su vida estaba en riesgo. Ella era una mujer afligida, era una mujer solitaria, era una mujer que tenía que vivir apartada, era una mujer que sufría día y noche, que no tenía paz, que no tenía alegría, que no tenía felicidad en su vida. La Biblia dice también que ella había sufrido mucho de los médicos. Esa palabra sufrido es que había padecido mucho. Había pasado dolores. Ahora, no quiere decir que los médicos la maltrataban o que los médicos la lastimaban, sino quizás los tratamientos que le habían mandado eran muy dolorosos. Y hay tratamientos médicos que son verdaderamente agresivos, son invasivos. No, otra vez, no es porque el médico quiera dañar a la gente, sino la misma naturaleza del tratamiento hace que la persona sufra los efectos secundarios del tratamiento. Entonces ella había sufrido no solamente por la enfermedad, no solamente porque no podía llevar una vida normal, sino también porque los tratamientos o los medicamentos que le habían dado le habían sido muy dolorosos, había sido algo muy difícil para ella, le causó sufrimiento. También dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía. Y esa palabra gastar todo quiere decir que había usado todos sus recursos financieros, todos los recursos de su familia.
para comprar medicamentos, para pagar tratamientos, para pagar a los médicos. Entonces, no solamente la enfermedad afectaba su vida, sus emociones, sus relaciones, sino también afectaba a toda la familia. La economía de su familia estaba sufriendo. Habían sido 12 años de batalla, de lucha desgastante, y ahora la familia estaba pasando pobreza, estaba pasando necesidad, porque para ayudar, para atenderla a ella, los recursos tenían que ser usados ahí. Entonces, esa enfermedad era realmente, como dijo Jesús, era un flagelo, de un azote. Cuando Jesús le dice, eres libre de tu azote, es como un látigo, era un látigo que la golpeaba, la lastimaba, la hacía sufrir, la torturaba. Entonces la enfermedad que ella padecía le afectó todas las áreas de su vida. Dice que nada le había aprovechado, a pesar de todo lo que ella hizo, de los médicos, de los tratamientos, del dinero invertido, no había sido útil, no había mejoría. No, todo lo que ella hizo no le benefició. Al contrario, dice la Biblia que se había puesto peor. Estaba poniéndose más grave, más grave, más grave. O sea, era algo verdaderamente desesperante para ella y su familia, de todo el esfuerzo, todo el sacrificio que estaban haciendo. Y era en vano, no había mejoría, no había esperanza. Ella seguía decayendo, decayendo, decayendo. Era para todos los que la amaban, era un tormento, era una tortura el ver cómo se estaba acabando esta mujer. Al estudiar el cuadro en que ella estaba, lo más fácil era rendirse, ¿verdad? Lo más fácil era perder la esperanza. Piensen en todo lo que hemos hablado, 12 años de sufrimiento. Y imagínense cómo se sentiría. Y bueno, hay personas que se derrumban, hay personas literalmente que se dejan morir, que ansían la muerte, que dejan de comer, que se deprimen, que pierden la esperanza, que pierden la alegría y pierden la ilusión de mejorar. Y lo más fácil era eso, pero la fe verdadera no está determinada por nuestras circunstancias actuales. Ese es el primer punto. O sea, aquí en el cuadro que le acabo de describir, quizá uno diga, bueno, ¿y qué fe puede tener esa mujer? Bueno, es que la fe verdadera trasciende nuestras circunstancias terrenales. La fe verdadera no puede estar basada en cómo estás ahora, en tu situación actual. La fe verdadera no tiene su base, no tiene su punto de partida en las circunstancias que te rodean ahora. Y tú cometerías un error si quieres basar tu fe en las circunstancias que te rodean. Esa no es una fe verdadera. La fe verdadera va arriba de las circunstancias. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece oscuro, cuando parece que no hay solución, cuando todo parece que en vez de mejorar empeora, la fe verdadera se eleva por encima de todas esas circunstancias. La fe verdadera sube por encima de las dificultades para buscar un mejor futuro. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Entonces la fe que obra a nuestro favor es la fe que trasciende nuestras circunstancias terrenales. Entonces si tú estás pasando por alguna circunstancia difícil y tú ya no tengo fe, ya no creo, tu fe nunca ha sido verdadera. Tú no puedes caminar de acuerdo a cómo vienen las cosas. Tu fe tiene que elevarse, tu fe tiene que superar, tu fe tiene que salir del ámbito natural y caminar en un plano espiritual. Para que sea fe verdadera, tiene que ser así. No puedes guiarte por la vista ni por tu sentido, tienes que guiarte por la fe. La fe supera el plano terrenal. Lo segundo que quiero compartir está en los versículos 27 al 29. Y dice así la palabra. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó,
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe verdadera, ya vimos que se eleva por encima de todas las circunstancias. La fe verdadera nace por oír la palabra y por ver en el plano espiritual. Te lo voy a describir de esta manera, ¿verdad? Tú estás en medio de circunstancias difíciles, 12 años de enfermedad, ya has gastado todo tu dinero, no puedes estar con tu familia, estás aislado en un cuarto, ya no hay esperanza, y en medio de eso la fe te saca de ese contexto, te saca de tu circunstancia, y ya arriba en el plano espiritual tú puedes oír y tú puedes ver en el mundo espiritual. Eso es lo que hace la fe verdadera. Te abre tus oídos y tu vista espiritual para mirar no lo terrenal, sino lo espiritual. Dice oír. Lo primero que ella hizo fue oír. Cuando oyó de Jesús. Y esa palabra oír quiere decir prestar atención, creer y responder a lo que escuchas. Voy a repetir la definición. ¿Qué es oír? 1, prestar atención, creer lo que estás escuchando y responder o actuar en base a lo que escuchaste. Un ejemplo está en Mateo 18:15. Voy a leer, explica lo que es oír. Mateo 18:15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Qué quiere decir ahí la palabra oír? Tú te reúnes con la persona con la que tienes problemas o conflictos, tú le hablas, tú le explicas, tú aclaras, te disculpas, tú llevas el proceso de reconciliación. Si la persona te escucha, entiende lo que le dices y al final dice, está bien, entonces discúlpame o perdóname, nos reconciliamos y terminan abrazados, terminan llorando los dos, haciendo las paces, entonces esa persona te oyó. Pues si sigue leyendo la historia, dice, pero si no te oye, ¿qué quiere decir que no te oye? No es que no escuchó tus palabras. Sí, él te oyó, pero a pesar que te oyó, él dijo, no quiero verte, no quiero hacer las paces, no te perdono. Y dice, pero si no te oye, o sea, por eso dice oír. Cuando se trata de oír, es no solamente escuchar, es creer lo que estás escuchando y responder a lo que escuchaste. Lamentablemente muchas veces oímos sin que la fe se active en nuestro corazón. O sea, oímos con nuestros oídos naturales, pero no despierta fe en nuestro corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué fue lo que le pasó a esa gente en el desierto, en la frontera de la tierra prometida? Que ellos oyeron la promesa, oyeron la palabra, dice, pero no fue acompañada de fe. Escucharon, pero no la creyeron, no la recibieron, no respondieron. Pero dice, escucharon, pero no la acompañaron de fe. En el caso de esta mujer, ella oyó de Jesús y al oír de Jesús, ella creyó, ella recibió y la fe nació en su corazón. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, pero oír de esta manera, escuchar con atención, creer y responder a lo que escuchamos. Oír es muy importante, por eso Jesús nos alerta a estar atentos en la forma en la que oímos su palabra. Cuando tú escuches la palabra, no puedes escucharla de una manera común y corriente. Si tú quieres que la fe nazca en tu corazón, necesitas oír con atención, con disposición. Mira lo que dice en Lucas 8:18, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento.
Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensa que entienden. Jesús dice, mire, la clave es la forma como escuchas. Dice, si tú prestas atención, si tú crees, recibes la palabra y actúas en base a esa palabra, dice, entonces se te dará más entendimiento. Pero si tú escuchas la palabra y no la crees, no la recibes, tú no la tomas, no respondes a esa palabra, dice, entonces se te quitará aún lo que piensas que tienes. Entonces, la fe verdadera nace por oír la palabra, por escucharla, por aceptarla, por recibirla y por actuar en base a ella. Otra clave de la fe verdadera, además de oír con atención, es decir. Decía, si tocare su manto, seré sana. Cuando la fe nace en el corazón, tú escuchas con atención, tú crees en tu corazón, la fe nace en tu corazón y esa fe va a salir a través de tu boca. Fíjese, ese es el círculo de la fe. Prestas oído, escuchas con atención, crees, recibes, acepta la palabra. Esa palabra hace que la fe brote en tu corazón y cuando la fe brota, sale expresada por tu boca. Y eso lo expresa Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Qué tremenda palabra. Dice, con ese mismo espíritu de fe, dice, creemos y por eso hablamos. Entonces, no es una repetición mecánica, porque uno puede caer en ese error de declarar, ¿no? Yo declaro, pero no es solo declarar, dice, sino eso debe de haber un espíritu de fe. Ese espíritu de fe nace en tu corazón cuando tú escuchas con atención, cuando tú recibes, cuando tú crees, cuando tú aceptas la palabra y cuando esa palabra llega a tu corazón, brota la fe y entonces con ese espíritu de fe tú hablas, tú sacas la palabra y ella escuchó con atención, creyó, recibió y ella dijo, si voy y toco el borde de su manto seré sana, ¿sí? Entonces, la palabra, la fe se expresa con tu boca. Es una fe que nace en tu corazón por oír la palabra, pero que sale a través de tus palabras. Y lo otro que caracteriza la fe verdadera es que vio en el plano espiritual lo que sucedería en lo terrenal. Eso en la visión le llamamos la visualización. Y yo casi no uso mucho esa palabra porque muchos les da como lo relacionan con la nueva era y cosas así, pero es ver en el plano espiritual lo que sucedería en lo terrenal. Cuando ella dijo, si toco el borde de su manto, seré sana, eso todavía no había pasado. Eso ella lo imaginó, lo concibió en su mente. Por eso le digo que la fe es ver en el plano espiritual. Y ahí entra lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice sí. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza, esa certeza es confianza, es la seguridad, ¿sí? Es esa constancia legal. Estás seguro, aunque no lo has visto. Mire, ella todavía seguía sangrando. Su cuerpo todavía estaba débil. Todavía no podía abrazar a su familia. No podía salir a la calle, pero ella, su fe ya se había elevado, ya había salido del plano natural. Y ahora ella estaba viendo con los ojos de la fe y ella dijo, si me acerco, si toco el borde de su manto, voy a sanar. Eso ella ya lo estaba viendo en el plano espiritual. No había sucedido en lo natural todavía, pero ella ya lo vio en el mundo espiritual. La fe es la certeza de lo que, la convicción, la evidencia, la prueba de lo que todavía no se ve.
porque la fe ve lo que todavía no existe en el mundo natural. Lo ves en el mundo espiritual y dices, esto va a pasar, esto va a suceder, Dios va a hacer esto, Dios va a responder, va a hacer un milagro. Ella vio el milagro antes que sucediera en su cuerpo físico. Primero ocurrió en su espíritu. ¿Sí? Entonces vemos que la fe verdadera es oír la palabra, creerla, recibirla en el corazón, hablarla con la boca y visualizar. Todo eso ocurre en el plano espiritual. Si ella ya no estaba mirando su cuarto, que estaba sola, ella no estaba mirando su cuerpo débil, ella no estaba, no. Es lo mismo con Abraham, cuando dice que cuando Dios le da la palabra, dice, él no se puso a considerar su cuerpo casi muerto. Tampoco se puso a considerar que la matriz de Sara ya estaba muerta. Dice, él creyó, él trascendió el plano natural, terrenal, la lógica quedó atrás y él pudo ver en el mundo espiritual. Él concibió en su corazón lo que iba a pasar, lo que Dios iba a hacer, el milagro que Dios iba a actuar en su vida. Entonces esa es la fe verdadera. Y por último quiero leer versículos 30 al 34. Dice así la palabra. Entonces la mujer, 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La fe verdadera actúa en base a la palabra. Ya vimos que la fe verdadera viene de oír con atención, de creer, de recibir. Entonces nace la fe, lo hablo, lo visualizo y el último paso de la fe verdadera es la acción. Porque la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. O sea, si tú todo te quedas en visualizar, en hablar, pero no haces, no actúa, no es una fe verdadera. La fe verdadera actúa en base a la palabra de Dios. Y Jesús supo lo que había pasado, porque dice, poder había salido de él. Jesús fue consciente cuando alguien lo tocó. Él supo que el poder dunamis que había en él salió, fluyó, tocó la vida de alguien. Por eso él dijo, ¿quién me ha tocado? Ese poder dunamis es un poder milagroso, un poder sobrenatural. Y eso describe cómo actúa la fe a nuestro favor. Todo ese proceso que estamos hablando, aquí se muestra el resultado. Por eso dice la fe que obra a nuestro favor. Cuando ella oyó, cuando ella vio en el mundo espiritual, cuando ella declaró la palabra, cuando ella actuó, entonces el poder milagroso de Dios se desató, fluyó a su favor. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Su discípulo le dice, Señor, pues mucha gente te ha tocado. Mira que todo el mundo te aprieta, todo el mundo está cerca de ti. Mucha gente tocó a Jesús ese día, pero no sanaron. Porque la única persona que le tocó con fe verdadera fue esta mujer. Los otros no recibieron el poder sanador de Jesús. Ella sí, porque la fe verdadera la hizo que conquistara su milagro. Por eso, si quieres ver la mano de Dios actuar a tu favor, necesitas caminar en una fe verdadera, en una fe bíblica, la que estamos describiendo hoy. Dice la mujer temiendo y temblando. Cuando Jesús empieza a preguntar quién no tocó, porque se detuvo. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Ella estaba temerosa porque recuerden lo que aprendimos al principio, que ella debía de estar en cuarentena. Ella no debía andar en la calle. Porque recuerden que todo lo que ella tocaba se contaminaba.
Entonces, estaba prohibido que ella anduviera en la calle. Y cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado?, ella sabía que tenía que exponerse porque su acción fue algo atrevida. Ella hizo algo atrevido. Ella rompió con las leyes establecidas para una mujer con flujo de sangre. Ella sabía que estaba haciendo lo que la ley prohibía. Pero por eso le digo que la fe es una fe que actúa. Pero ella se arriesgó, como decimos, se la jugó. Se la jugó. Ella, en base a la fe que había en su corazón, dio un paso. Dijo, yo me la voy a jugar y yo voy a hacer. Sé que no lo debo. La ley dice que no lo debo hacer. La ley dice que no debo acercarme a Jesús, que mucho menos debo tocarlo porque lo voy a contaminar. Dice, pero yo voy a dar ese paso. Yo me la voy a jugar. Y se la jugó. Fue un acto valiente, fue un acto de osadía. Cuando le preguntan, ¿quién me ha tocado?, ella no quería decirlo porque sabía que lo podían castigar, que si ella confesaba lo que había pasado, entonces podía llevar un severo castigo. Sí, sin embargo, cuando ella dice, yo soy la que te toqué, y ella expone el milagro que Cristo había hecho a su favor, en vez de recibir una reprimenda, en vez de recibir un regaño, Jesús dice, mujer, tu fe, esa fe verdadera que tienes, ha traído tu sanidad. Ven, pasa a tu casa, abraza a tu esposo, abraza a tus hijos, siéntate a la mesa con tu familia. Mira, ya no tienes que estar en cuarentena, ya no tienes que gastar tu dinero con los médicos, ya no tienes que vivir sola, encerrada en tu cuarto. Ahora esa fe verdadera ha hecho el milagro. Dios ha actuado a tu favor en base a la fe. Así que la fe verdadera demanda que seamos valientes, que no la juguemos. Y recuerde, ese acto de valentía no es fruto de nuestra emoción, sino, como hemos venido hablando, es fruto de ver en el mundo espiritual, de salir del entorno terrenal y mirar el mundo espiritual, como dijo Jesús a Nicodemo, cuando dijo que los que son nacidos del Espíritu pueden ver el reino de Dios. Eso es la fe. Nos hace ver lo invisible a los ojos humanos. Y que hoy, al oír la palabra, tú puedas escucharla con fe. Yo no sé qué estés viviendo en ese tiempo, yo no sé las circunstancias que en este momento tú estés pasando, no lo sé. Pero Dios está hablando hoy. Esa es la clave que tú y yo necesitamos. Si caminamos en este tipo de fe, Dios obrará a nuestro favor. El poder de Dios se derramará sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, sobre nuestras relaciones familiares. Y que hoy esa fe verdadera pueda nacer en nuestro corazón para ver el milagro que tanto estamos esperando. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es fiel, tu palabra es buena. Gracias porque tu palabra nos revela la verdad. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos des un oído para oír tu palabra. Señor, que dejemos de andar por las circunstancias que nos rodeen. Que dejemos, Señor, de caminar en nuestra emoción, de si todo está bien vamos a tener fe y si no vamos a perder la fe. Que nuestra fe trascienda lo terrenal, que nuestra fe escuche tu voz, que nuestra fe vea, Señor, el mundo espiritual, que nuestra fe declare con la boca y que podamos actuar en base a tu fe. Y esos milagros, esas bendiciones que tú tienes para nosotros serán manifestadas. Tú quieres hacerlo, Señor. Tú anhelas, tú deseas bendecir nuestra vida, pero es necesario que el que se acerca a ti lo haga con este tipo de fe. Señor,
danos revelación de tu palabra y que caminemos en esa fe verdadera que obra a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, recuerde que hay que estar visitando, llamando, cuidando a las personas que recibieron a Cristo en las semanas pasadas, que es nuestra responsabilidad velar por ellos, aconsejarlos, ayudarlos, ministrarlos, apoyarlos en esa nueva vida en Cristo. Así que cada uno de nosotros debemos ser responsables de los frutos que el Señor nos ha dado. Recuerde que tenemos los cultos el domingo, les esperamos. Venga a la casa del Señor, venga a recibir revelación, venga a escuchar la palabra y que Dios conteste las peticiones de su corazón. Cuídese mucho, les amamos, les bendecimos. En el nombre de Jesús, saludos.